En este vídeo vamos a analizar los sistemas con retardo. Concretamente, veremos cómo podemos analizar la estabilidad de tales sistemas cuando están en una arquitectura en lazo cerrado, a partir del diagrama de Bode en lazo abierto. Los sistemas con retardo aparecen en sistemas que tienen tiempos de procesamiento considerables, o bien tienen que transportar señales a distancias considerables, o bien la medición de las variables no es instantánea. Matemáticamente, una señal retardada se toma como x de t menos θ, donde θ representa el retardo. Por ejemplo, este sistema, la salida en el instante t es la entrada θ segundos antes. Es posible calcular la función de transferencia de este sistema, calculando la transformada de I de t. Esta es la transformada de x de t menos θ, suponiendo x de t una señal causal, es decir, que antes de 0 vale 0, la transformada de I es la de x multiplicado por e elevado a menos s por θ. Por lo tanto, la función de transferencia, el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y de la entrada, es e elevado a menos θs. En este caso, la función de transferencia no es una función racional, como en la mayor parte de los casos que hemos visto en este curso. El concepto de ceros y polos de un sistema con función de transferencia racional no es directamente extrapolable a sistemas con retardo. Para estudiar la estabilidad de un sistema con retardo, no es aplicable los criterios de Routh vistos en el tema anterior. No obstante, veremos que sí son aplicables los criterios de estabilidad basados en el diagrama de Bode. Muchos sistemas con retardo tienen como función de transferencia una función racional por un término exponencial. En un sistema como este, de primer orden, sin retardo, su respuesta a un escalón tiene esta forma, como ya sabemos. Vemos que el sistema empieza a reaccionar inmediatamente después de producido el escalón. Un sistema con retardo, como este, también de primer orden, ganancia igual a 1 y constante de tiempo igual a 1, pero ahora con un retardo de valor 0,5 segundos, vemos que su respuesta a un escalón empieza a reaccionar 0,5 segundos después de empezar la entrada. Con ayuda de MATLAB podemos definir este sistema de esta forma. Hemos de incluir dos argumentos más a la función TF de MATLAB. El tercero es el nombre del argumento que vamos a añadir, en este caso input delay, cuyo valor será el cuarto argumento. Esta es una forma de definir argumentos en MATLAB, añadiéndolos de dos en dos, primero el nombre entre comillas simples y luego el valor. Si escribimos step g, vemos que la respuesta del sistema es en forma exactamente igual que la del sistema sin retardo, pero retrasado exactamente 0,5 segundos, el tiempo de retardo. En general, un sistema con retardo tiene como función de transferencia una función racional n de s partido por d de s por e elevado a menos el tiempo de retardo, que vamos a llamar θ, por s. Podemos también considerar la función de transferencia isócrona sustituyendo s por j omega, para saber cómo se comporta un sistema como este ante una entrada sinusoidal de frecuencia angular omega. La ganancia en amplitud es el módulo de la función de transferencia isócrona, y usando que el módulo de un producto es producto de módulos, este es el módulo de la fracción racional por el módulo de e elevado a menos j θ omega. Pero sabemos que e elevado a j por lo que sea es un número complejo de módulo 1, con lo que la ganancia en amplitud da el mismo valor que si no hubiera retardo. Un retardo no afecta a la ganancia en amplitud. En cuanto al desfase, phi de omega,
es el argumento de la función de transferencia isócrona, y como el argumento de un producto es la suma de argumentos, ponemos argumento del sistema sin retardo más el argumento de e elevado a menos j cita omega, pero el argumento de e elevado a j algo es justamente algo, con lo que tenemos que el desfase del sistema con retardo es el mismo que el del sistema sin retardo menos cita por omega. Es decir, un retardo baja el desfase a la frecuencia omega exactamente cita por omega radianes. Veámoslo gráficamente. Vamos a comparar los diagramas de Bode de un sistema de primer orden, 1 partido por s más 1, con el mismo sistema en el que hemos añadido un retardo de 0,5 segundos. Recordad que el retardo se indica en MATLAB con la extensión input delay, el tiempo de retardo, en este caso 0,5. Dibujamos los dos diagramas de Bode en los mismos ejes y vemos que la curva de ganancia en amplitud es la misma en los dos sistemas. Se ve la de color rojo, que es la del sistema con retardo, porque se ha superpuesto al azul, que corresponde al sistema sin retardo. En cambio, la curva de desfase de los dos sistemas es diferente. La curva del sistema con retardo, en rojo, está por debajo de la curva del sistema sin retardo. La diferencia entre ambas curvas crece con la frecuencia. De hecho, esa diferencia es lineal con la frecuencia, pero en el diagrama de Bode se traza en escala logarítmica y por tanto esa linealidad no se aprecia gráficamente. El hecho de que la ganancia en amplitud sea la misma con retardo o sin retardo hace que el cruce de ganancia sea independiente del retardo. Por lo tanto, para calcular la frecuencia de cruce de ganancia no se incluye el retardo. Se encuentra buscando la frecuencia a la cual el módulo de la función de transferencia isócrona sea igual a 1 o 0 dB. Pero repito, sin tener en cuenta el término de retardo. Para esa frecuencia, en este ejemplo, se observa que el desfase del sistema sin retardo está por encima de menos 180 grados. De hecho, en este caso está incluso por encima de menos 90 grados. El margen de fase es muy positivo, es mayor que 90 grados, y si cerráramos el lazo sin retardo, el sistema en lazo cerrado sería estable. No obstante, al considerar el sistema con retardo, en rojo, vemos que el desfase baja a esa frecuencia, aún queda por encima del menos 180 grados, sigue siendo un margen de fase positivo, pero observamos que ha disminuido un valor de cita por omega g. Por lo tanto, el valor de cita omega g es lo que baja el margen de fase por el efecto del retardo. Si eso es mayor que el margen de fase sin retardo, el sistema con retardo, cuando cerremos el lazo, seguirá siendo estable. Pero si esa disminución es mayor que el margen de fase sin retardo, el margen de fase se convierte en negativo y el sistema en lazo cerrado será inestable. Vamos a ilustrar este efecto negativo que puede tener el retardo en la estabilidad del sistema en lazo cerrado con un ejemplo simple de un motor de corriente continua donde hemos incluido un retardo debido a su operación a distancia. Se quiere accionar un motor de corriente continua situado en la Luna. El motor tiene una ganancia de raíz de 2, 1,41 radian por voltio, y una constante de tiempo de 1 segundo. Es decir, la función de transferencia del motor es raíz de 2 partido por s más 1. Supongamos que medimos la velocidad del motor con un sensor, por ejemplo un tacómetro, que nos da 1 voltio por cada radian por segundo. Es decir, el sensor es un sistema de función de transferencia 1. El conjunto motor más sensor tiene la misma función de transferencia del motor, pero transforma una señal en voltios en una señal en voltios. Esa señal es enviada a la Tierra por ondas de radio que viajan a la velocidad de la luz, y cuando esa señal llega a la Tierra, vamos a llamarle I de t, esa señal es comparada con una consigna, x de t, dando lugar
a una señal de error EDT igual a XT menos IDT. Esa señal de error es enviada de nuevo a la Luna mediante ondas de radio y cuando llega es utilizada como entrada del motor, UDT. Aquí vemos el diagrama de bloques del sistema. El motor y el sensor se encuentran en la Luna, la señal de la Luna es enviada a la Tierra, el bloque E elevado a menos zeta S expresa ese transporte de la señal, luego la señal es comparada con la consigna y enviada de nuevo a la Luna, por lo tanto hay un segundo bloque de transporte E elevado a menos zeta S. Zeta es el tiempo de ese retardo de cada uno de esos dos bloques de transporte, que es el tiempo en el que la señal tarda en ir de la Tierra a la Luna o viceversa. Usaremos que la distancia en ese instante entre la Tierra y la Luna es de 380.000 kilómetros. Con ese sistema, en lazo cerrado, vamos a contestar a estas tres preguntas. 1. Veremos si el sistema en lazo cerrado es o no es estable. 2. Veremos cómo calcular la respuesta del sistema en lazo cerrado a una entrada constante o escalón de altura 100 voltios. Y 3. Veremos, en el caso de que el sistema sea inestable, qué podemos hacer para mejorar el sistema. Veremos que podemos conseguirlo, ya sea cambiando la ganancia del motor o su constante de tiempo. Vamos a suponer que no hay esos transportes de señal y todo ocurre en un mismo planeta. Si consideramos un sistema de primer orden y cerramos el lazo con realimentación unitaria, la función de transferencia en lazo cerrado es también de primer orden. La ganancia en lazo abierto, K, se transforma en la ganancia en lazo cerrado, K partido por 1 más K, y la constante de tiempo en lazo abierto, tau, se transforma en la constante de tiempo en lazo cerrado, tau partido por 1 más K. El efecto de cerrar el lazo es que tanto la ganancia como la constante de tiempo se reducen un factor 1 partido por 1 más K. Pero si K y tau son parámetros positivos, el sistema en lazo cerrado sigue siendo estable, ya que el único polo es menos 1 más K partido por tau, que es negativo. Lo mismo se puede deducir del diagrama de Bode. El sistema es un sistema de fase mínima, el único polo en lazo abierto es real negativo, menos 1 partido por tau, y vemos que la curva de fase no llega al menos 180 grados. Como no hay cruce de fase, se dice que el margen de ganancia es infinito, positivo en cualquier caso. Podríamos aumentar la ganancia en lazo abierto todo lo que quisiéramos y el sistema en lazo cerrado seguiría siendo estable. Vamos a ver con detalle cómo funciona el sistema incluyendo los transportes de señal de la Luna a la Tierra y viceversa. En la Tierra se calcula la señal de error, EDT, que es enviada a la Luna. Este bloque E elevado a menos zeta S expresa ese transporte. Cuando llega a la Luna, esa señal es inyectada al sistema. Vamos a llamar UDT a la señal que usamos, que es la señal de error zeta segundos antes. Esa señal se inyecta al motor más sensor que retorna la señal que vamos a llamar ZDT. Esa señal es enviada a la Tierra de nuevo, por eso este nuevo bloque E elevado a menos zeta S. Ya en la Tierra, vamos a llamarle IDT, esa señal en el instante t coincide con la salida del motor zeta segundos antes. Por lo tanto, vemos que la función de transferencia en lazo abierto es raíz de 2 partido por s más 1 por e elevado a menos 2 zeta s. En esta expresión, zeta es el tiempo que tarda la señal en forma de onda de radio en viajar de la Tierra a la Luna o viceversa. Exactamente 1,267 segundos. Como el retardo real del sistema es el doble, hemos de considerar un retardo total de 2,53 segundos. Vamos a considerar la función de transferencia isócrona. La ganancia en amplitud ya sabemos que no depende del retardo, es raíz de 2 partido por la raíz de omega cuadrado más 1,
y el desfase es el argumento de g de j omega, es decir, menos arcotangente de omega menos 2 zeta omega. Calcularemos el cruce de ganancia. Se encuentra imponiendo que el módulo de la función de transferencia isócrona es igual a 1. Aquí el retardo no se ha de considerar. Eso nos lleva a esta ecuación que podemos resolver y obtenemos que omega sub g es 1 radián por segundo. Esa es la frecuencia de cruce de ganancia. Si no hubiera retardo, es decir, si consideráramos el sistema sin el término e elevado a menos 2 zeta omega, tendríamos un margen de fase que se calcula a partir del argumento de la función de transferencia isócrona más 180 grados, o más pi si trabajamos en radianes. A pesar de que gráficamente se usen los grados, es conveniente usar radianes, ya que la frecuencia se expresa en radianes partido por segundo. En este caso, esto da menos arcotangente de omega sub g más pi, es decir, menos arcotangente de 1 más pi, que son 3 pi cuartos, 2,36 radianes aproximadamente. Este margen de fase es positivo, es decir, como ya sabemos, el sistema en lazo cerrado sería estable si no hubiera retardos. Cuando incluimos el retardo, sabemos que el margen de fase disminuye un término igual al tiempo de retardo por la frecuencia de cruce de ganancia, es decir, 2,53 segundos por 1 radián por segundo, es decir, 2,53 radianes. Por lo tanto, ahora el margen de fase es negativo, es menos 0,17 radianes o menos 10,1 grados. Y por lo tanto, el efecto de retardo ha sido inestabilizar el sistema en lazo cerrado. La respuesta al apartado A del problema es que el sistema es inestable. Vamos a visualizar esta conclusión con el diagrama de Bode trazado con MATLAB. Calculamos el valor de θ, definimos los sistemas en lazo abierto, G sub S sin retardo y G sub C con retardo. Trazamos los dos diagramas de Bode. Al usar la función margin, vemos aquí los valores de las frecuencias de cruce y los márgenes de ganancia y de fase, ambos positivos. Aquí leemos frecuencia de cruce de ganancia igual a 1 radián por segundo y el margen de fase menos 10,1 grados. En esta ampliación vemos cuándo se produce el cruce de ganancia, exactamente a 1 radián por segundo. Y en esta ampliación vemos que el desfase a esta frecuencia está por debajo de los menos 180 grados, por lo tanto el margen de fase es negativo, con lo que concluimos que el sistema en lazo cerrado será inestable. Vuelvo a reiterar que el diagrama de Bode que se usa es el del sistema en lazo abierto, pero la deducción es que el sistema en lazo cerrado será inestable. Vamos a verificar que es inestable viendo cuál sería la respuesta en lazo cerrado del sistema ante un escalón de, por ejemplo, 100 voltios. Si calculáramos la función de transferencia en lazo cerrado, vemos que ya no es ni una función racional por un simple retardo. No tenemos forma de usar esta expresión para calcular analíticamente la respuesta del sistema a un escalón. No obstante, podemos hacer la gráfica de la respuesta con ayuda de MATLAB. Definimos la función en lazo abierto G y cerramos el lazo con la instrucción feedback. El resultado que nos da MATLAB no es un sistema caracterizado por una función de transferencia. MATLAB usa otra formulación para este tipo de sistemas, que es el de espacio de estados. No hace falta entrar en detalle, no obstante podemos calcular la respuesta al escalón de altura 100 del sistema W con step W por 100. Vemos a partir de la gráfica que efectivamente el sistema en lazo cerrado es inestable. ¿Qué medidas podríamos tomar para mejorar el sistema y convertirlo en estable en lazo cerrado? La razón de convertirse en inestable ha sido el retardo, pero el retardo depende de la distancia Tierra-Luna y de la velocidad de la luz, que no puede modificarse. Por lo tanto, no podemos cambiar el retardo. Hay dos parámetros más que podemos cambiar,
la constante de tiempo del motor y la ganancia del mismo. Veremos que podemos hacer dos tipos de acciones para estabilizar el sistema: aumentar la constante de tiempo o disminuir la ganancia en lazo abierto del motor. Dejaremos fija la ganancia del motor en raíz de 2 y dejaremos la constante de tiempo indicada como tau y haremos todo el cálculo en función de tau. Si ahora calculamos la frecuencia de cruce de ganancia, esta depende de tau, es exactamente 1 partido por tau. El cálculo del margen de fase es el argumento de la función de transferencia con el retardo más pi, es decir, menos arcotangente de tau por omega sub g menos 2 zeta por omega sub g más pi. Esto nos da 2,36 menos 2,53 partido por tau. La condición para que el sistema en lazo cerrado sea estable es que este margen de fase sea positivo, es decir, que tau sea mayor que 1,07 segundos. Originariamente era 1, con lo que el sistema era inestable en lazo cerrado. Si aumentamos esta constante de tiempo, podemos hacer que el sistema en lazo cerrado sea estable. Por ejemplo, usaremos una constante de tiempo de 1,08 y vemos que la respuesta del sistema en lazo cerrado es estable, aunque vemos que tarda mucho en estabilizarse. Se puede disminuir el tiempo de estabilización, aumentando más la constante de tiempo. Otra forma de estabilizar el sistema sin tocar la constante de tiempo es disminuir la ganancia en lazo abierto. Fijemos la constante de tiempo en 1 y usaremos la ganancia genérica K. El cálculo de la frecuencia de cruce de ganancia ahora se obtiene resolviendo esta ecuación, es decir, omega sub g igual a raíz de k cuadrado menos 1. El margen de fase es ahora, en función de k, menos arcotangente de raíz de k cuadrado menos 1 menos 2 zeta por raíz cuadrada de k cuadrado menos 1 más pi. No es posible calcular analíticamente el valor de k que hace que esto sea positivo, lo hemos de hacer numéricamente, lo haremos con MATLAB. Primero dibujamos la relación entre k y el margen de fase. Vemos gráficamente que entre 1,2 y 1,4 se produce el pase de positivo a negativo. El valor exacto se puede hacer con la instrucción de MATLAB VPASolve, que calcula numéricamente el cero de esta función cerca de un punto estimado. Hemos usado 1,4. El valor exacto es 1,3744. Por lo tanto, si k es mayor que 1,3744, el sistema será inestable, ya que el margen de fase es negativo. La ganancia original era raíz de 2, 1,41, que es mayor que 1,37, por eso el sistema era inestable. Aquí vamos a simular un sistema con ganancia 1,3, que es menor que 1,37. Vemos con la instrucción margin que el margen de fase es 20 grados, positivo, y la respuesta al escalón del sistema en lazo cerrado es estable. Tarda mucho en estabilizarse, pero lo consigue cerca de los 200 segundos.